Miren, señores, la verdad que yo me siento muy contento de estar aquí con tantos amigos y gente conocida. La única pregunta que yo me hago es si vinieron a ver a Jochi Vicente o vinieron a ver al ministro de Hacienda. La respuesta puede ser diferente dependiendo de... Excelentísima señora vicepresidenta Raquel Peña, legisladores, amigos todos. Todo lo que les voy a decir hoy se lo voy a resumir en una sola oración. Y es que este gobierno tiene la intención de alcanzar el grado de inversión en un plazo no mayor de 10 años. Lograr este objetivo traerá beneficios tangibles para nuestro país. Por un lado, podremos atraer mayor inversión extranjera, el sector privado podrá acceder a menores tasas de interés para financiar sus expansiones y la población en general podrá hacer lo mismo para la compra de su vivienda. Y por su lado, el sector público podrá acceder a mejores condiciones en sus financiamientos y por lo tanto podrá destinar más recursos para financiar la transformación integral de la República Dominicana. Lograr ser grado de inversión es llegar más rápido y con un menor costo al desarrollo social y económico que todos los que estamos aquí deseamos. Esta meta no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, ya estamos trabajando para lograrla. La gran estabilidad macroeconómica que tenemos, el sostenidamente alto crecimiento del PIB, la confianza en la gestión fiscal que transmite este gobierno son puntos muy fuertes a nuestro favor. Son los primeros pasos de este maratón. Y es un maratón, señores. Esto va a implicar más de un gobierno. Un solo gobierno no puede lograrlo y mucho menos nosotros en medio de toda esta situación a la cual no tengo que referirme mucho. Ahora bien, una afirmación como esta implica un profundo entendimiento de cuáles son los indicadores que debemos mejorar y cuáles retos tendremos que enfrentar. Hablemos primero de qué debemos mejorar. La calificación de riesgo es una puntuación que las agencias calificadoras calculan en función de una batería de indicadores económicos. Estos indicadores los podemos agrupar en 4 grandes grupos. 1, temas estructurales e institucionales. Desempeño macroeconómico. 3, finanzas externas. Y por último, y por eso estoy aquí, finanzas públicas. A pesar de ser un país relativamente pequeño y las restricciones que eso nos impone, tenemos muchísimas fortalezas y puntos a favor. Por ejemplo, somos uno de los países que consistentemente exhibe un crecimiento económico importante. Nuestra inflación, a pesar de que actualmente estamos por encima de la meta, del rango de meta del Banco Central, no está fuera de control. Tenemos una base muy diversificada de exportaciones, de las cuales muchas de las empresas que están aquí son parte de esas exportaciones. La confianza en el país ha permitido influjos de inversión extranjera por encima de todos nuestros pares en Latinoamérica, permitiendo cubrir adecuadamente el déficit de la cuenta corriente. Y por último, nuestras reservas internacionales han ido creciendo sostenidamente y se encuentran en un nivel que actualmente nos permite maniobrar el actual choque externo adecuadamente. Ahora bien, existen 2 elementos que constituyen el ancla del por qué nosotros no somos grado de inversión. El primer elemento es el aspecto institucional y el segundo, el estado de las finanzas públicas. Uno de los indicadores que más negativamente está impactando nuestra calificación de riesgo es el relacionado a nuestro desarrollo institucional. Concretamente, esto se mide a través de indicadores relacionados como control de la corrupción, el imperio de la ley y la efectividad del gobierno.
Actualmente, nuestro país se encuentra en la posición número 125 de los indicadores de gobernanza publicados por el Banco Mundial. Nuestra meta para lograr ese grado de inversión debería de ser alcanzar el nivel que hoy tiene Costa Rica en un plazo no mayor de esos 10 años que le mencioné. Solamente mejorando este indicador, nosotros aportaríamos aproximadamente la mitad del esfuerzo que se requiere para lograr el grado de inversión. Puedo afirmar como testigo de excepción, por la posición que tengo y por la relación que tengo con el presidente y la vicepresidenta, que este gobierno y particularmente nuestro presidente somos intransigentes con todo lo que implique violación a las leyes. En el caso de las finanzas públicas, hemos descontinuado la mala práctica de registrar gastos en lo que los economistas llamamos por debajo de la línea. Aun cuando eso implique registrar y enseñar y publicar un déficit mayor. Si el déficit es mayor, y eso es lo que dan los datos, eso es lo que vamos a publicar. Esto lo pueden observar en el tratamiento que le estamos dando al subsidio eléctrico. Se acabaron las operaciones financieras de final de año para aumentar la deuda pública por debajo de la línea y no registrar el gasto. Mi lema en el Ministerio de Hacienda es que si es un gasto, como un gasto se registrará. La reciente muestra que ha dado el país hacia una mayor independencia del Ministerio Público, control de la inflación, control de la corrupción y fin de la impunidad son elementos indispensables para la mejora del indicador institucional que le he estado mencionando. Por eso no podemos permitir que estos logros puedan ser revertidos por razones políticas o por falta de visión de futuros gobiernos. Y por eso es nuestra insistencia con dejar cimentado todo lo que estamos haciendo con lo relativo a la independencia del Ministerio Público. Pasemos ahora a hablar sobre las finanzas públicas. Nuestra meta de ser grado de inversión viene desde antes de asumir el gobierno. Naturalmente, la pandemia puso una pausa temporal sobre este objetivo. Nosotros no podíamos, en medio de la pandemia, empezar el camino que requiere, porque requiere de sacrificios, y los sacrificios que ya lo hemos incorporado en nuestra gestión empiezan por el lado del sector público. Pero eso, en medio de la pandemia, obviamente, esa no era la prioridad. En la historia reciente de nuestro país, ningún gobierno, ninguno, había asumido el mando en condiciones más adversas, obligándolo a tomar decisiones tan urgentes y trascendentales para la salud, la economía y la vitalidad de este país como al gobierno que pertenezco. La pandemia se unió a una larga lista de problemas heredados, incluyendo inmensos desequilibrios sociales y la marcada debilidad institucional, cuya más visible expresión es la corrupción y la impunidad. Como en gran parte del mundo, la recuperación de nuestro país ha sido impulsada por agresivas políticas monetarias y fiscales. Los resultados demuestran que la política aplicada fue la correcta. En el 2020, con la pandemia y el confinamiento, la caída del PIB fue de un 6.7%, pero a finales de ese mismo año iniciamos la recuperación. Esta recuperación fue tan rápida e intensa que nuestro país no solo fue uno de los pocos en Latinoamérica en el 2021 de recuperar todo lo perdido del año 2020, sino que volvió a colocarse en un nivel muy superior al periodo prepandemia, al generarse un crecimiento de un 12.3 en el año 2021. Es más, fuimos el quinto país con mayor crecimiento de 2021 con respecto al 2019 en Latinoamérica, aislando el efecto
rebote que surge del bajo crecimiento del año 2020. Estos resultados, señores, no se lograron por suerte, ni por magia, ni porque tengamos superpoderes. Yo digo que estos resultados se logran por la vocación y capacidad de trabajo de un equipo de gobierno comprometido con cambiar para mejor el porvenir de nuestro país. Estamos haciendo lo que hay que hacer y un poco más. Naturalmente, es imposible hablar de política económica ignorando los posibles efectos negativos que pudieran ocurrir. E igual que la pandemia, esto sucedió en todo el mundo. Lo primero es que ahora los gobiernos, todos los gobiernos, están más endeudados. Lo segundo es que dichas políticas públicas generaron una sobreliquidez mundial, provocando un ambiente inflacionario global, debido a la combinación de las grandes emisiones monetarias, reducción de las tasas de interés y programas masivos de gastos públicos. En los Estados Unidos, señores, la inflación promedio de los últimos 30 años, un país caracterizado por tener una inflación muy baja y respeto de esa meta de inflación, ese promedio de los últimos 30 años es de un 2.2% anual. La inflación interanual americana de este mes de marzo fue de 8.5%. 8.5%. En nuestro país, nosotros cerramos este mes de marzo con una inflación interanual de 9.05%, es decir, ligeramente superior a las de Estados Unidos. Nuestro país está siendo severamente castigado porque somos uno de los pocos países de Latinoamérica que dependemos casi por completo de combustibles importados. Cuando el mundo esperaba volver a la normalidad, el mundo y el gobierno, incluyéndome a mí, volver a la normalidad, entonces ahora ocurre la invasión rusa a Ucrania. Y con ello se producen nuevos incrementos de precios en los precios internacionales de los combustibles, las materias primas y los cereales. Este nuevo panorama impone al gobierno mayores sacrificios presupuestarios para atenuar los efectos que estos factores tienen sobre la población, especialmente la más pobre. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para mitigar los efectos inflacionarios causados por los aumentos de precios internacionales del petróleo y por proteger a la ciudadanía. Si tomamos el precio del gasoil regular y hacemos una comparación, y esta comparación es de la semana pasada, con 169 países del mundo, el precio promedio de todos esos países, incluyendo países productores de petróleo, ese precio promedio mundial fue el equivalente de 269 pesos por galón. Aquí tenemos el gasoil regular a 211 pesos y no producimos petróleo. Es decir, 48 pesos menos que el promedio de todos los países. En el caso del GLP, que es más sensible para la parte más necesitada, porque mayormente es consumido por los hogares de más bajos recursos, el precio promedio de los países que usan este combustible, que son relativamente pocos, a diferencia de gasoil y gasolina, la semana pasada fue de 177 pesos el galón, y aquí lo tenemos a 147 pesos el galón. Es decir, 30 pesos menos. De acuerdo con nuestras estimaciones, este subsidio ha amortiguado cerca de 200 puntos básicos de la inflación mensual de los primeros 3 meses del presente año. Este esfuerzo viene acompañado, señores y señoras, amigos, de un gran esfuerzo fiscal, de un gran costo fiscal. Mi dolor de cabeza todos los días. En las primeras 15 semanas del año,
el gobierno ha tenido que asumir mediante subsidio más de 9.300 millones de pesos para evitar que los precios al consumidor y a todos nosotros reflejen los verdaderos precios de mercado. Señores y señores, eso es más que el presupuesto, esos 9.300 millones de pesos, es más que el presupuesto combinado del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Trabajo, siendo turismo una prioridad de este gobierno. Y en las primeras 15 semanas, saliéndome del discurso, ya me tragué entero el presupuesto de esos dos ministerios. Tomando en consideración que el 47% de la inflación de este marzo provino de los incrementos de precios derivados del petróleo y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, productos que no controlamos, productos que no producimos, yo diría que dentro de las circunstancias estamos atendiendo de forma muy efectiva la coyuntura actual. La pandemia tuvo un fuerte impacto en las cuentas fiscales y la permanencia de este impacto y sus efectos sobre la sostenibilidad chocan con el infranqueable muro impuesto por la baja carga fiscal y el nivel de deuda que tiene el país. Resolver este problema estructural en medio de una pandemia era muy difícil, y mucho más en un ambiente caracterizado por una opinión pública adversa a cualquier reforma fiscal y un entendible rechazo al endeudamiento. Históricamente, los gobiernos han gastado mal y han sido tolerantes con la corrupción. El gobierno tomó la decisión de continuar operando con una carga tributaria anormalmente baja y en el corto plazo la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios públicos tendrá que descansar exclusivamente en los esfuerzos por racionalizar el nivel de gastos en vez de incrementarlo. Yo digo que la vida nos dio limones y nosotros estamos haciendo limonada. Y eso es lo que estamos haciendo. En el año 2021, el gobierno aplicó una estricta política de contención de gasto. En junio de ese mismo año, el presidente dictó el decreto 396-21, que estableció la reducción de gastos superficiales a fin de disminuir el impacto de la pandemia del COVID-19 en las cuentas fiscales. De esta forma, se economizaron más de 11.000 millones de asignaciones consideradas no prioritarias dentro del gasto de consumo. El notable recorte fue realizado en asignaciones específicas dentro de las partidas de remuneraciones, contratación de servicios, materiales y suministros, lo que permitió acomodar parcialmente la creciente demanda de recursos asociados para enfrentar la pandemia y amortiguar el alza de los productos de consumo masivo. El pasado mes de enero del 2022, los primeros días del inicio del año, por medio del decreto 0322, el presidente volvió a ratificar la racionalización del gasto público con el objetivo de continuar la necesaria priorización. Las partidas que son afectadas por este decreto tienen un presupuesto actual dentro del presupuesto del año de gasto público del año 2022 de 29.792 millones de pesos. Al 13 de abril, solo se ha ejecutado de esos recursos 2.042 millones del monto presupuestado, es decir, solamente un 6.9% del total presupuestado. Eso es una evidencia del control que estamos teniendo, porque están controladas las partidas, no es que está prohibida, pero si no es necesario, no hay aprobación. Y aquí tenemos a una persona que no le cae muy bien dentro del gobierno, mi viceministro José Rijo, al cual recibe los embates de ese decreto.
Estos ahorros serán destinados a cubrir las necesidades de subsidios a los combustibles que describía anteriormente. En el año 2021, el gasto público estuvo en los niveles similares a los del año 2020, ejecutándose incluso menos de lo que había sido aprobado por el Congreso, lo que, descontando el efecto de la inflación, implicó una disminución real del gasto superior al 6%, aún en pandemia. El coeficiente de gasto fue reducido de un 22% del PIB en el año 2020 a un 18% en el año 2021. En medio de esta turbulencia, los ingresos fiscales aumentaron, como bien decía el futuro ministro de Hacienda, aumentaron en un 33% con respecto al año 2020 y en un 27.4% con respecto al año 2019. Lo anterior fue conjugado también con una exitosa reestructuración de pasivos que permitió al fisco recortar el pago de los intereses y aliviar el flujo de caja de los años venideros. Las recaudaciones, tengo que decirle, continúan exhibiendo un ritmo muy positivo en este año 2022. A la fecha, la DGA, la DGI y la Tesorería han logrado recaudar 24.332 millones por encima de su presupuesto de este año. Y estos recursos, unidos a los recortes, es lo que estamos utilizando para tratar de ir navegando esta ola en la que estamos surfeando con todo el tema de los precios de los commodities y el petróleo. El conjunto de estos tres factores, es decir, el dinamismo de los ingresos, la racionalización del gasto y la reestructuración de pasivos a través de estas operaciones de manejo de pasivos, dio lugar a que el déficit financiero del gobierno se redujera de 352.000 millones en el 2020, obviamente afectada por todo el impulso fiscal de la pandemia, a solo 158.000 millones en el año 2021. Y esto implicó un apreciable superávit primario en medio de un ambiente completamente adverso. La deuda pública consolidada se redujo en el 2021 de 69.1% a 62.7%, logro alcanzado por muy pocos países en el mundo. Esto ha sido fundamental para que el país pudiera ganar la simpatía y la confianza en los mercados internacionales. Las agencias calificadoras de riesgos y los medios especializados internacionales han reconocido públicamente la gestión fiscal del gobierno dominicano. Pero es muy importante que la sociedad dominicana no pierda de vista la responsabilidad que tiene el Estado con la ciudadanía y la comunidad internacional, por lo que de ninguna manera todo lo que le estoy diciendo se puede interpretar que la solución a este problema está siempre en bajar los gastos públicos. Recordemos que vivimos en un país caracterizado por tener uno de los niveles de gasto público como porcentaje del PIB más bajos de todo el mundo, no de Latinoamérica, del mundo. En el 2021 el gasto público fue de 18.5% del PIB, casi la mitad del promedio de 31% de los países latinoamericanos de ingreso medio, y poco más de un tercio que el 45% correspondiente a los países de alto ingreso. No se trata de bajar el gasto como política de Estado, sino de mejorar la calidad y el destino de ese gasto. Para ser más claros, no se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor. En medio de esta mini consolidación fiscal que estamos teniendo, el papel del sector privado fue fundamental para alcanzar todos los logros del año 2021. Durante el 2021, primer año completo de nuestra gestión,
La proporción de crecimiento experimentado por el PIB fue gracias al impulso de la inversión y las exportaciones del sector privado. Y aquí viene una frasecita que me recomendaron cortar, pero como yo no tengo que ver con eso, la voy a decir. Este es un gobierno pro inversión. Todo el que quiere invertir y crear empleo, cumpliendo las normativas existentes, tendrá el apoyo de este gobierno. Ya estoy viendo la oposición ahorita. La sociedad requiere de una adecuada combinación entre gastos públicos y privados. Particularmente hay que comprender que el dinero recaudado del contribuyente es para suministrar bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Es importante comprender que la inversión debe responder a los roles que cada uno juega en la nación. Por un lado, el gobierno tiene que garantizar los derechos y las oportunidades para que el sector privado pueda crear riqueza. En otras palabras, afrontar la solución a los mayores problemas del país no comienza por reducir el gasto público, señores. Este gobierno ha dado señales concretas de su convicción de eliminar gastos superfluos. Sin embargo, hay una serie de áreas en las cuales es urgente invertir más e invertir mejor. Salud pública, agua, saneamiento ambiental, justicia, la calidad de la policía y la seguridad ciudadana y el transporte son solo unos pocos de las cosas prioritarias que tenemos que atender. Nos enfrentamos a la necesidad de conciliar el esfuerzo social con la sostenibilidad macroeconómica. Con la presión tributaria actual de menos del 15% del PIB y el nivel de rigidez de gasto en donde el servicio de la deuda pública absorbe habitualmente un 6% del PIB, en donde tenemos que destinar cerca de un 4.2% a la educación, incluyendo la universitaria, y los diversos subsidios a la clase más necesitada rondan alrededor entre el 0.8 y el 1% del PIB, y si a eso le añado mi querido sector eléctrico, que en promedio absorbe el 1% del PIB, es poco lo que resta para las demás funciones que un Estado moderno debe de tener. Todos queremos que el gobierno provea servicios de calidad, más seguridad, mejor justicia, más infraestructura, pero también somos alérgicos al endeudamiento. Y entonces, en que solamente gastando más no hay garantías de solución de los problemas, como demuestran los pobres resultados de nuestro sistema educativo luego de 10 años de un presupuesto privilegiado. Pero también es cierto que no se pueden alcanzar los niveles de cobertura y calidad de servicios públicos sin un incremento importante del gasto. Sin más recursos, dicha mejoría será siempre un sueño lejano. Miren, señores, yo no voy a decir que cada día, porque ya ha ido disminuyendo, pero por lo menos cada semana recibo llamadas de diversas instituciones del Estado. Necesito más presupuesto. La Procuraduría, necesito más presupuesto. La policía, necesito más presupuesto. Y verdaderamente necesitan más presupuesto. Pero nosotros tenemos una realidad, nos dieron los limones y vamos a atender los limones como lo tenemos. Pero esa realidad, a todos los que están aquí presentes, no la pueden olvidar. No se puede olvidar. El desarrollo cuesta. Nuestro gobierno está enfocado en elevar la calidad del gasto
para romper con la entendible aprehensión de dar más recursos al sector público. Esto es lo hacemos porque estamos conscientes que es necesario recuperar la confianza de la población y de todos ustedes de que los recursos públicos serán bien administrados. Ejemplo de esto son las decisiones que se han tomado de eliminación de instituciones. La CDE, señores. Yo que la he definido, o la definí, porque ya sí que es verdad, como un zombie, que cada gobierno venía, la intentaba de matar y volvía y revivía. Señores, la CDE está eliminada. Una institución que básicamente se constituyó en una usurpadora de atribuciones de un ministerio. Y cuando venía un inversionista, ¿con quién hablo? ¿Con el ministro o con el administrador de la CDE? Eso no se puede. Aparte de todo el tema de los gastos y cosas que, duplicidad de funciones. CDE eliminada, la OISOE, el despacho de la primera dama, CORDE, y puedo seguir nombrando cosas. A nuestros amigos legisladores les pedimos una manito con algunos proyectos de ley de eliminación que tienen que pasar, como el caso de la CDE, porque aunque prácticamente está eliminada, hay una ley que hay que cambiar o derogar. Comprendiendo las limitaciones fiscales a las que nos enfrentamos y con las cuales tendremos que aprender a convivir, el gobierno se ha trazado la línea de incrementar la inversión de infraestructura pública por medio de mecanismos de alianza público-privada. Los dos proyectos estratégicos más importantes que tiene el país son los planes integrales de Manzanillo y Pedernales, impulsados, auspiciados por la inversión privada con fuerte apoyo público. Estos proyectos impactarán activamente el crecimiento económico del país en la presente década, a la vez de estar orientados a los múltiples objetivos de contribuir al desarrollo de las regiones más deprimidas en la zona fronteriza, la cohesión social, la integración geográfica de la economía y su inserción al mercado internacional de manera moderna y competitiva. Similarmente, se han lanzado propuestas encaminadas a la atracción de capitales privados para ampliar y diversificar el parque de generación eléctrica, el uso de recursos de nuestros recursos renovables. Actualmente existen tres grandes licitaciones de energía, incluyendo la de nueva generación de 800 megas de Manzanillo. Señores, la última vez que en este país se hizo una licitación de nueva generación antes de la llegada de nosotros al gobierno fue en el año 2003, hace 19 años, y nosotros ya tenemos 3 montadas. Aprovechando la imagen positiva que nuestra gestión fiscal ha logrado forjar en el mercado financiero internacional, desde que llegamos al Ministerio de Hacienda, hemos realizado 3 operaciones de manejo de pasivos, con resultados positivos para las finanzas públicas. Hemos reprogramado vencimientos de forma ordenada por montos de $2.422 millones y títulos denominados en pesos por cerca de 92.000 millones, alrededor de 4.000 millones de dólares en total, en las 3 operaciones de manejo de pasivos que hemos realizado. Ante un ambiente internacional tan volátil e incierto, desde el Ministerio de Hacienda decidimos reducir los riesgos de refinanciamiento de nuestro país en el corto plazo. Y hoy les puedo decir lo que personalmente, cuando me enviaron una misión especial en octubre del año pasado, a hablar con las agencias calificadoras, yo le voy a decir lo que yo le dije a ella, que se lo dije en aquel momento y todavía lo afirmo más después de la última que hicimos. El país no tiene riesgos de refinanciamiento en el corto plazo. No hay. No todos los países pueden afirmar esto con tanta firmeza.
En nuestra gestión de las finanzas públicas, la República Dominicana se ha hecho acreedora de la simpatía y la confianza en los mercados internacionales. El Banco de Inversión Morgan Stanley considera el país, lo puso así en una publicación reciente, como uno de los mercados emergentes más atractivos y se refiere al país como un punto brillante en los mercados emergentes. Por su parte, tanto Standard & Poor's como Fitch han cambiado de negativa a estable la perspectiva del país. Lo ideal, señores y señoras, sería que nuestro país disfrutara de un superávit fiscal y que no fuera necesario recurrir a los mercados financieros para cubrir parte de los gastos del presupuesto. Para el presupuesto inicial del año 2021, el 51.4% de la fuente financiera, es decir, del financiamiento que estaba presupuestado, era para pago de deuda vieja. Para el presupuesto del año 2022 se estima que esta proporción se ubicará en torno del 36%. Y esta menor proporción es gracias a las operaciones de manejo de pasivo que he mencionado anteriormente. Al asumir este gobierno, señores, cuando yo llegué ahí a ese carguito, lo que yo me enfrentaba, yo y el gobierno, era la degradación de nuestra calificación de riesgo. Y si nuestra calificación hubiera sido otra, porque nosotros estamos en W menos, alto grado especulativo y el último escalón. Porque si yo hubiera estado en W, que me degradaran de W a W menos, no hubiera sido tan problemático, porque me mantengo en la misma letra. Pero a lo que nosotros nos enfrentábamos era de W menos a B. Y ese escaloncito, quizá para muchos de ustedes no lo pueden apreciar, tiene unas consecuencias muy importantes para el país. El crédito se encarece, pero peor que el encarecimiento del crédito, este financiamiento al cual en la situación actual todavía estamos obligados a seguir accediendo a él, es que nos podíamos ver en una situación en donde, aún con una tasa de interés más alta, no hubiera gente que quisiera comprar el título por esa letrica. Y a eso fue lo que recibimos en agosto. Búsquense todos los reportes de las calificadoras de riesgo, búsquenselos antes de agosto y un poquito después de agosto. Y si saben leer entre líneas, saben que eso era lo que estaba sobre la mesa. Recordemos que en América Latina hay países que tienen las puertas cerradas al financiamiento internacional. Por los esfuerzos desplegados en nuestra gestión, ese peligro fue eliminado y en este momento el país se encuentra en una mejor posición que antes, incluso sin la reforma fiscal. Pero no todo depende de lo que en el Ministerio de Hacienda hagamos, ni de lo que el Gabinete Económico pueda hacer, pues influyen también desequilibrios acumulados en el pasado y la debilidad de nuestras instituciones que tenemos que enfrentar. Y ahora vuelvo al mensaje de inicio de este discurso. El otro elemento indispensable para alcanzar el grado de inversión es la mejoría sustancial de las finanzas públicas. Específicamente hay dos indicadores: la deuda como porcentaje del PIB y los intereses como porcentaje de los ingresos. Nuestra meta es reducir la deuda en por lo menos 800 puntos básicos y los intereses como porcentaje de los ingresos en por lo menos 500 puntos básicos durante los próximos 10 años. Si todos los demás indicadores y logramos el indicador de mejoría institucional permanecen constantes, estos objetivos pueden aportar esa otra mitad del esfuerzo que se requiere para lograr el grado de inversión. Ahora, no nos engañemos, señores, solo hay una forma, para bajar el nivel de estos indicadores, y esto es a través de la materialización de superávit primario.
Y recuerden que yo les digo que toda la semana yo recibo llamadas de personas, de funcionarios, pidiendo más presupuesto. Aquí veo una delante de mí que está haciendo una tremenda labor. El ambiente externo actual no nos permite mucho espacio de movimiento, pero aprovecharemos todas las oportunidades que se nos presenten. Mientras se dan las condiciones propicias para atender el pequeñito elefante que tenemos en esta sala, el gobierno continuará mejorando la administración tributaria para seguir aumentando las recaudaciones, hacer más justo el sistema, atacando la evasión y la ilusión y al mismo tiempo aliviando las complicaciones de la vida de los contribuyentes. La iniciativa de ley de facturación electrónica y el despacho de 24 horas de aduana son los ejemplos más a la vista de las acciones que estamos tomando. La digitalización de los procesos fiscales contribuirá a modernizar el gobierno, reducir la evasión de impuestos, los costos operativos al contribuyente y facilitar el cumplimiento tributario. Para afianzar las expectativas fiscales, en marzo del presente año, aunque lo veníamos trabajando un poquito de atrás, el Ministerio de Hacienda y una misión del Fondo Monetario Internacional, a solicitud del Ministerio de Hacienda, sostuvieron reuniones por cerca de una semana para tratar todo lo relacionado con los requisitos necesarios para la implementación exitosa de una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal, señores, no es más que el establecimiento de metas y topes que permitan lograr un determinado objetivo, que el objetivo es el que le estoy comentando aquí. La idea es contar con una herramienta que permita tener un control más eficiente de los gastos e ingresos públicos, y la asistencia técnica tiene como objetivo evaluar los sistemas de todas las instituciones de la gestión financiera pública a fin de proponer compromisos firmes y duraderos que no dependan de la coyuntura política o de los cambios de funcionarios en pro de una gestión más responsable y sostenible. Esto es parte de esas precondiciones que nosotros estamos haciendo para ganar esa confianza tanto del sector privado como de la sociedad en general. Señores y señoras, desde el inicio de la década pasada, la sociedad dominicana concibió, gracias al consenso de todos los sectores, algo que se denominó un viaje de transformación hacia un mejor país. Y eso quedó plasmado en la Ley 01-12, que es la más bien conocida como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. A los fines de atender las crecientes necesidades públicas que dicha estrategia propone un incremento gradual del coeficiente de gasto público. Aquí vuelvo otra vez al tema, que no es gastar menos. Para poder atender justicia, seguridad, transporte, se necesita gastar más y gastar bien. Y ese incremento, para financiarlo, se propuso una serie de metas, entre las cuales la presión tributaria debía alcanzar 19% del PIB en el año 2020. Nosotros tenemos en el 2022 una presión tributaria menor del 15%. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo establecía 19% en el 2020, 21.5% en el 2025, hasta llegar al 24% en el año 2030. Hasta ahora es poco lo que se ha podido avanzar hacia ese cumplimiento, y como no se ha materializado el aumento de las recaudaciones, tampoco se ha materializado el aumento acordado del gasto. Pues si esto fue el fruto de un gran acuerdo nacional, es porque el país se convenció de que con las precariedades de la carga tributaria histórica que hemos tenido, siempre será limitado lo que se puede hacer en pro de un país más justo, próspero y competitivo. El promedio de la presión tributaria de los países con una clasificación BBB menos, que es la más baja del grado de inversión a la que aspiramos llegar,
Ese promedio de esos países tiene una presión tributaria de un 27.1. Nosotros tenemos menos del 15. Para los países de nuestra calificación de riesgo, es decir, los W-, el promedio de la presión tributaria es de un 21%. Nosotros tenemos menos del 15%. Como dije anteriormente, nosotros tenemos una presión tributaria menos del 15%. A pesar de tantos estudios técnicos, de tantas propuestas cargadas de mejores intenciones, todavía la carga tributaria es no solamente anormalmente baja, sino que depende demasiado de impuestos indirectos recaudados habitualmente mediante un número limitado de grandes empresas, productoras o distribuidoras de algunos bienes y servicios de amplio consumo, en virtud de que resulta más fácil cobrarlos por la formalización. Nuestra sociedad debe alcanzar las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y lograr el deseado grado de inversión. Para esto es necesario entender que el gobierno debe aplicar controles administrativos que garanticen recaudar los impuestos existentes. No hay impuestos buenos, todos son malos. Todos son malos. Yo les salgo a preguntar aquí a ustedes cuál impuesto y ninguno me va a contestar. Y si lo que queremos es encontrar cualquier defecto a cualquier iniciativa, nunca habrá que ir muy lejos para encontrarlo y siempre aparecerán razones para rechazarlos. Sin embargo, el Estado tiene que proveer los bienes y servicios públicos que demanda la gente, que demandan ustedes, y para hacerlo depende de la recaudación tributaria. Llegará el momento en donde la sociedad tendrá que sentarse a discutir de forma que en conjunto vamos a implementar el cambio que se requiere. Mientras ese momento llega, nosotros vamos a aprovechar todos los vientos a favor que tenemos, y este gobierno está comprometido con el éxito de la República Dominicana. Tenemos una economía pujante, resiliente, poseemos, independientemente de las escaramuzas que a veces vemos en los medios, una estabilidad política y social envidiable por muchos de nuestros vecinos. Y termino este discurso citando a Garry Kasparov, campeón mundial del ajedrez. Kasparov definió el concepto de estrategia como el impacto futuro de nuestras decisiones presentes. La estrategia del Ministerio de Hacienda es sentar las bases para lograr en el menor tiempo posible el grado de inversión mediante políticas que permitan la mejora de nuestros indicadores fiscales. Muchas gracias.